frecuentemente se hace, es que voy a volcar un poquito la información, voy a volcar información desde otro archivo de Presto. Desde otro archivo de Presto, y en el fondo lo que voy a hacer es trasladar información a los otros apartados de la obra gruesa. Este ya es un punto en donde yo voy a utilizar este archivo de acá, que en este momento, yo les voy a avisar, todavía no, se está subiendo recién, lo estoy subiendo por la ventana del chat, y ya va a depender ahí de la conexión y todo eso. Deberían revisar ahora en este momento la ventana del chat. Si revisan la ventana del chat, debería aparecerles a ustedes un archivo que es el que estoy ahí mostrando en pantalla, ese que se llama baseprecios.presto. Descárguense ese archivo, por favor. Ahí ya Cindy me dijo que ok, ya lo tiene, ya. Descárguenlo o presionen el botón de 3 puntitos que sale en el Zoom, que te permite agarrar el archivo y sacarlo del lugar donde haya quedado, y déjatelo en una carpeta personal tuya para que conserves estos ejemplos, ya. Hay varios y hay hartas manitos arriba, así que entiendo que lo abrieron. No, lo tienen, al menos lo descargaron. A ver, tienen dos opciones para abrir este archivo. Me imagino que, no sé, pues si lo descargaron, se lo agarraron, lo tomaron y lo dejaron en una carpeta, me imagino que gran parte de ustedes le dieron al tiro doble clic y ya deberían tener el archivo abierto. No lo sé. Yo, en cambio, no lo voy a abrir directamente con doble clic. ¿Por qué no? Lo que voy a hacer es abrirlo, pero utilizando el menú de archivo de Presto. Lo voy a abrir de esa manera. Voy a ir al menú archivo y voy a ir. Hay dos opciones para abrir los archivos de Presto. Esto lo voy a mostrar porque es necesario que lo conozcan ustedes, ¿ya? Una forma de abrir un archivo de Presto es que vayan al botón clásico Abrir. Y el botón Abrir lo que va a hacer es abrir el explorador de Windows, y ahí ustedes van a tener que navegar y llegar hacia la carpeta donde está el, ¿cómo se llama? Donde está el archivo donde ustedes lo descargaron. Me imagino que lo más fácil sería que agarrasen ese archivo y lo dejen en su escritorio, porque así es más fácil llegar a él. Hay una forma de abrir los archivos de Presto, es con el botón Abrir, y hay otro método de Presto que es con el botón llamado Obras. Este es un momento para mirar ese botón Obras, que de repente me lo salto en los cursos, pero ahora quiero mostrárselos. La ventanita de Obras es una forma para abrir, o como lo dice ahí la descripción, para gestionar las obras. En el fondo, más que nada, es una herramienta para navegar y abrir archivos de Presto. Si yo presiono el botón Obras, presionenlo si lo desean, eso te va a llevar a esta pestaña llamada Obras. Sí, Obras te abre una pestaña llamada Obras, y espero que no se me confundan acá, porque la pestaña Obras se te va a colar o va a estar entre medio de las otras pestañas donde justamente tienes abierto el presupuesto. Así que no se preocupen, la pestaña Obra en cualquier momento después te la pueden cerrar con el botón Close que aparece ahí. La pestaña Obras es una ventana navegador. Puedes navegar aquí con en todo este panel de tu directorio de Presto, y también esta es una forma de que ustedes puedan abrir un archivo de obra. Por ejemplo, aquí los que sepan manejarse con este tipo de directorio, yo sé que no todos les gusta este tipo de navegación por árbol, porque de repente no es tan intuitivo como el Explorer de Windows. Uno tiene que ir a la carpeta de usuario, a la carpeta de usuario que tienes creado en tu computador. En mi caso, yo tengo que irme al desktop, y en el desktop tengo varias otras subcarpetas, así que tendría que ir a la carpeta de presupuesto básico, y ahí está mi base de precios. Esa es la otra forma de abrirlo, ¿ya? Y ahí, si le das doble clic a este archivo, se te va a abrir otra ventana de Presto y se te va a abrir el archivo de obra. También en esta ventanita, vale la pena señalar que en esta ventana, aparte de que tú puedes darle doble clic a la obra, si le haces clic secundario te salen otras opciones como adicionales, por si acaso. A veces de repente tú necesitas abrir el archivo solo para tenerlo de referencia, pues sale una opción que te permite abrir el archivo como solo lectura. ¿Ya? Como solo lectura. O otra herramienta que en el último tiempo me andan preguntando harto acerca de que si en el Presto existen herramientas como de mantención, lo típico, hacerle una mantención a un archivo de Presto. Solo en esta ventana de obras, hay una opción denominada comprobar integridad, que esta es una opción que permite hacerle mantención a los archivos de Presto.
¿ya? Y eso es necesario, quiero que lo sepan. Hay una herramienta de mantención de obras, es decir, le haces un clic, deja ahí que la herramienta empiece a hacerle cosas al archivo, no te lo va a abrir, solamente va a hacer unos chequeos, hay una comprobación de integridad, va a revisar todas las tablas internas del archivo y si detecta algún tipo de error, lo va a corregir. Ya no te lo va a abrir, sino que te va a cerrar y la ventana se va a cerrar sin enviarte ningún tipo de mensaje y ya está. Ahí le hiciste una mantención a un archivo de obra. Les muestro la existencia de esa herramienta porque un archivo de presto es como cualquier archivo de Windows y un archivo en Windows siempre puede ser susceptible a que se corrompa. ¿Quién no le ha tocado que no ha podido abrir un Excel o un PDF? ¿Por qué? Porque Windows, ¿qué te manda? Un mensaje de error. Te dice que el archivo está... No se puede abrir el archivo. Un archivo de presto no está libre de aquello. Entonces, la mejor forma de mantener saludable un archivo de obra es que cada cierto tiempo, siempre en la ventana de obras, le hagas una comprobación de integridad y que le haga este chequeo mantención interna. ¿Ya? Ahora, si me preguntan cada cuánto hay que hacerlo, realmente el fabricante nos señala un periodo de tiempo. Al menos yo, no sé si se trata de un archivo base así como que se utiliza intensivamente durante toda la semana y le dan harto, lo abren a cada rato, lo cierran, lo abren, lo cierran a cada rato. Es muy probable que un archivo que sea súper demandante tengas que hacerle una mantención quizás una vez cada 2 semanas. Algo así. No es algo que lo diga un manual, pero la cosa es que aquí hay una herramienta así como para hacerle esa mantención. ¿Ya? Se las muestro para que tomen nota de aquello. Ahora yo no voy a abrir este archivo base con la ventana obras, así que solamente esto se los mostré para mostrarse. La ventana de obras la voy a cerrar. Me vuelvo a quedar ahí con la obra, mi ejemplo de presupuesto armado, y lo voy a abrir con el botón abrir. Y voy a ocupar el navegador clásico de Windows. No, ese no es este de acá. Ahí tengo el archivo base, lo puedo abrir acá. Y lo voy a abrir como solo lectura. Esta ventana también te da la chance de abrirlo como solo lectura. Así que lo voy a abrir como solo lectura y ya. Ahí está. Se me abre este archivo base en otra ventana de Presto. Me imagino que ustedes en este momento deberían tener 2 ventanas de Presto abiertas. Esta con la base y atrásito, como lo pueden ver ahí en mi caso, la obra de ejemplo que estamos armando en esta parte. Les pediré para este ensayo, no sé qué ventana se les habrá abierto en este archivo, en el archivo base, pero me gustaría que en esta ventana de la base se fueran al menú ver y se queden en la pestaña presupuesto. Ahí, en esa ventana. En esa ventana, por favor. ¿Ya? Ahí quédense. Y si pueden, insisto, aquí nuevamente una cosa de que algunos están con un solo monitor y los que puedan tener doble monitor, no sé, ¿ya? Traten de dejar ambas ventanas de Presto en su escritorio así como a la vista. Así, dentro de lo posible. No sé cómo lo van a hacer, pero traten de encajar el asunto de tal manera que se vean ambas a la vista. Ahora, ojo, este archivo está abierto en modo lectura, así que no se tienen que preocupar que le ocurra nada al archivo. Siempre cuando yo hago este ensayo, muchas veces la gente piensa que por un tema del mouse o el teclado, de repente tú puedes dañar o hacerle una modificación que no quieras a este archivo base. Que perfectamente en el caso de ustedes, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser este otro archivo base? Quizás podría ser otro presupuesto. Por eso yo lo abrí como solo lectura. Esa es la razón de por qué lo abrí como solo lectura. Si tú solamente de este archivo que tienes a la derecha solo quieres llevarle cosas a este de acá, ábrelo como solo lectura. Así lo proteges contra cualquier edición. ¿Ya? Es una recomendación que les doy en esa parte. Ahora, ¿por qué voy a ocupar un archivo base? Les digo al tiro. Si ustedes ocupan una plantilla, volviendo al principio del curso, si ocupan una plantilla, este procedimiento probablemente no sea necesario. ¿Por qué? Porque si esto se originó de una plantilla, aquí ya deberían estar armados todos los análisis de precio. Y aquí lo único que tendrías que estar haciendo es editar alguna cantidad o actualizar algún precio. En este caso en particular, yo no ocupé ninguna plantilla, así que en esos casos
es donde uno podría buscarse otro presupuesto o un archivo parecido a este de acá, abrirlo y empezar a buscar en esta base alguna partida con análisis de precios y trasladar su análisis hacia acá. Entonces, todo depende de la situación en la que ustedes se encuentren. Bien, nos vamos a colocar en movimiento de tierras, nos vamos a colocar en la partida de excavaciones, que no tiene absolutamente nada, y ahora en la base, así voy a llamarle al archivo, a la base que tenemos aquí al lado, quiero que se metan al capítulo que dice análisis de precios unitarios. Doble clic, por favor, en ese análisis de precios unitarios. 这在前面打就可以了，这个可以直接打开，这里可以打开。 Perdón, doble clic. Ese tiene varios apartados en el interior. Vamos a ir al subapartado movimiento de tierras. Doble clic en él. Ese nuevamente tiene otro nivel de profundidad. Movimiento de tierras. Háganle doble clic también a ese elemento. Y este archivo que les he entregado es como un archivo de ejemplo. Si se dan cuenta, es como un archivo, como lo dice su nombre, un archivo base. Es como que no es un presupuesto, pero que tiene un catálogo de partidas. Lo que yo les estoy mostrando acá es muchas veces varias empresas que ocupan Presto trabajan así esta instancia, como que existe un archivo que es la base de todo, de todos los proyectos, están todas las partidas tipo ya armadas en el sentido de que aquí si le hago doble clic a este de acá, hay un análisis de precio unitario que ya está listo, y por tanto todos los usuarios lo que hacen es trabajar con ese archivo para alimentar hacia acá sus presupuestos. Es una manera centralizada de trabajar un archivo de obra porque no es la idea, y yo creo que eso ustedes lo entienden mejor que yo, no es la idea que uno vaya creando por su cuenta los recursos, así digitando al libre albedrío el código del recurso y digitándolo así porque te está dando la gana de crearlo en este caso, o crearlo de una manera tan aleatoria. No. Se supone que hay una especie de que hay que llevar un cierto control con respecto a los recursos. Todos los recursos tienen que estar como normada su codificación. Un recurso o ese jornalero recurso en todas las obras que se tenga tiene que ser el mismo elemento con el mismo código. Entonces hay todo un tema de como que toda la información de los recursos tiene que ser con una especie de identificador único, por decirlo de una manera. Entonces esa es una instancia que eso se logra hacer si en sus manuales de procedimientos se indica que todo lo que se saque para los proyectos se tiene que sacar desde un solo archivo de Presto. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Si es que alguien de ustedes ya nos está adelantando, porque me imagino que una vez ustedes ya se están adelantando acá. Tendría que buscar acá una partida de excavación. Tienen dos partidas de excavaciones que podrían ustedes les podría servir. Yo voy a utilizar esta, excavación general a mano terreno semiduro. Hagan doble clic en ella. Ahí va a haber un análisis de precios unitarios con unos elementos y otros elementos más adicionales. ¿Cómo se lleva la información de una obra a otra? No es muy difícil. Ustedes deberían hacer un clic aquí en este vértice, aquí donde se intersectan las filas con las columnas, ese recuadro que aparece acá, para que se te marque absolutamente todo. Y ahora, si tienen buen pulso con el mouse, con el cursor, lo único que tienen que hacer es pinchar sobre el área seleccionada y sin soltar el botón izquierdo, pinchar con el clic izquierdo, ustedes arrastran el cursor de una ventana hacia la otra y sueltan. Sé que algunos de repente me dicen no me resulta el arrastre, no sé por qué no les debería resultar, pero en teoría ustedes deberían seleccionar, pinchar y arrastrar. Y si a alguno de ustedes no les resulta el arrastre, en el fondo esto que estoy haciendo es lo mismo que hacer un copiar y pegar.